Continuando con el tema de las doctrinas filosóficas que estuvimos analizando la semana pasada y a través de las cuales estudiamos las escuelas jónicas o milesas, los pitagóricos, como representante de esta escuela está Pitágoras. También analizamos la escuela de Elea y estudiamos dos de sus máximos representantes, como son Parménides y Heráclito de Éfeso, al cual denominaban el oscuro. Hoy vamos a iniciar con el estudio de la escuela de los pluralistas. Como hemos visto hasta ahora, pues la mayoría de los filósofos anteriores que estuvimos analizando en la clase, todos son naturalistas y explicaban el fundamento de la realidad a partir de un solo principio. Por eso es que la mayoría los considera como monistas. Pero surgen nuevos pensadores que plantean nuevas cosas y ellos van a diferenciarse de los naturalistas porque asumen esta postura que fue denominada pluralista. Hay dos representantes de esta escuela, son Empedocles y Anaxágoras, con unas posiciones totalmente diferentes hasta las que hemos visto en la clase anterior. ¿Qué nos decía Empedocles de Agrigento? Para él consideraba que todos los fenómenos naturales procedían de la mezcla de cuatro elementos. Fíjense que mientras allá las escuelas anteriores se identificaban con un solo elemento, para este filósofo ya habla de cuatro elementos, por eso aquello de pluralismo. Para él estos elementos son eternos e indestructibles. ¿Cuáles son estos elementos? Son el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y si nosotros analizamos, nos damos cuenta que son cuatro elementos fundamentales e importantes para nuestro planeta y para todo ser viviente que tiene la oportunidad de habitar en este maravilloso planeta. Y además dice Empedocles que la existencia depende de la unión o separación de estos cuatro principios. O sea, unidos o separados, igual toda la existencia depende de la unión del agua, el fuego, el aire y la tierra. Desde la pandemia había una cantidad de incendios por épocas de sequía profunda que se están dando en el planeta Tierra. Fueron millones de hectáreas las que se perdieron con la afectación total a la fauna y flora de las regiones donde se presentaron estos fenómenos de fuegos, algunos producidos por el hombre, otros por circunstancias totalmente diferentes. Con relación a Anaxágoras, ¿qué nos dice él? Él dice que él no supone un principio único, sino infinitos elementos, a los que él considera semillas. Y esa mezcla de los elementos y su separación, nacen las cosas y se transforman en otras. Para él el principio ordenador de las partículas lo considera el nous, que es un vocablo griego que se traduce como inteligencia. Y aquí uno puede pensar, ¿no?, que ya él estaba pensando más bien en la esencia espiritual o alma del ser, que en el fondo representa la inteligencia en el ser humano. Entonces estos dos representantes del pluralismo son Empedocles y Anaxágoras de Clasomene. Otra escuela o doctrina filosófica es la de los atomistas, cuyo principal expositor es Demócrito de Abdera. Esta corriente se desarrolla entre los siglos V y IV a.C. y es una corriente de pensamiento materialista y pluralista, conocida como atomismo.
Y ellos creían que todo se desarrollaba a través del átomo. ¿Cuáles son los postulados del atomismo? Primero, la realidad está formada por átomos que son infinitos en número, eternos, iguales en calidad pero desiguales en cantidad, tamaño, figura y peso. El segundo postulado de los atomistas es: la variación de las cosas se explica por el movimiento de los átomos que cambian de lugar. Tercer postulado de los atomistas: los átomos se encuentran separados por el espacio vacío. Por consiguiente, los dos elementos que constituyen toda la realidad son los átomos y el vacío. Cuarto postulado: el mundo se ha formado por la combinación de los átomos moviéndose en ese vacío que decían ellos en el tercer postulado. Puesto que Demócrito se pronunciaba explícitamente contra el nous de Anaxágoras, lo único que explica la formación del cosmos es el mero acaso, o sea, el azar. Toda la realidad se formó por combinaciones casuales de átomos. Fíjese que él está colocando la casualidad y no la causalidad como tal. Quinta postulado de los atomistas: visión materialista del ser humano. Para ellos el alma humana también está compuesta por átomos. Y el sexto postulado que manejan los atomistas es que los dioses son agrupaciones de átomos. Entonces estamos viendo acá que esta escuela, para ellos todo está constituido por átomos, hasta los dioses. Respetable concepción doctrinaria en el campo filosófico, pero igual eso se vivió en la historia de la filosofía y como tal hoy lo estamos presentando a ustedes. Miremos ahora cuál es el papel que jugó la filosofía ática dentro de la historia de las corrientes filosóficas. Lo que hemos estudiado hasta ahora se ocuparon de encontrar el fundamento del ser y lo explicaron desde posturas naturalistas, materialistas e idealistas. Pero cuando la filosofía trasciende a Jonia, que es una región de Grecia, cuando se expande a Atenas, de donde viene la denominación de Ática, la filosofía empieza a tomar posturas más subjetivas y a tratar de entender al humano como realidad. Se trata pues de un primer humanismo o giro antropocéntrico. De la época ática de la filosofía hay que destacar a los sofistas, que es una doctrina que vamos a analizar inmediatamente, y entre ellos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, ¿qué es la escuela sofista? Se caracterizaban porque ellos eran educadores y tenían múltiples conocimientos, tenían muchos saberes, y por eso ellos recibían remuneración para enseñar todo ese conocimiento que ellos tenían. Eran muy dados a la retórica, que es el arte de la discusión. Las familias adineradas, pues, ¿qué hacían? Le encargaban para que ellos educaran a sus hijos, pero para la vida política. Ellos tenían una postura ética relativista. Hay dos representantes principales de los sofistas, que fueron Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. Dos personajes de los cuales vamos inmediatamente a hacer un análisis de sus posiciones filósofas para que entendamos cuál era lo que ellos pregonaban en el campo de la sofística. Para Protágoras de Abdera, la religión, la filosofía, las ciencias y las artes no tienen carácter objetivo, sino que dependen de la opinión individual, en especial si se trata de la moral. Ya como decíamos anteriormente, pero de la moral desde el relativismo. Una de las expresiones más famosas de este filósofo denominado Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas.
Y ese pensamiento recoge el relativismo característico de la sofística. Existe un dicho que dice aquello de cuando una persona está argumentando sin peso, sin verdades profundas, con liviandades, les dice que está tratando de aplicar un sofisma de distracción, o sea, para distraer a la gente, al vulgo, aquel que no está preparado. Es una frase muy común y que la utilizan mucho los políticos. Otro de los personajes, ¿no? Gorgias de Leontini decía que su filosofía era trágica, puesto que el pensamiento no logra alcanzar la realidad de las cosas. Esa era la posición de Gorgias. Él era natural de Sicilia, estuvo en Atenas por allá en el año 427 a.C., enviado por el gobierno, y allí se mantuvo hasta cuando murió en Tesalia a los 109 años de edad. Entonces decíamos que su filosofía se basa en que nada existe, y dice él que aunque existiera el ser, no se le podría pensar, y aunque fuera pensante, no se lo podría comunicar con los demás. De pronto uno mira esta concepción de Gorgias y no le encuentra sentido, pero igual tenemos que entender que los sofistas se les daba por presentar este tipo de propuestas y por eso se caracterizaron. Según se desprende de su obra El elogio de Helena, lo único que queda para Gorgias es la palabra, que se reduce a un sonido convencional cuyos efectos son la persuasión, para él la verdad, y el engaño, en este caso el error. Además, los sofistas fueron los primeros en sistematizar el relativismo como doctrina epistemológica y ética. Apoyándose en la frase ya anotada de Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas, deducen de ello un relativismo moral, según el cual los valores y principios los establece el individuo de acuerdo a su conveniencia. Y esto todavía se aplica, ¿no? Nosotros aplicamos la moral de acuerdo a nuestra conveniencia. Y de esta postura surge el carácter retórico del discurso político, el cual no necesariamente se ciñe a la verdad moral, sino a la conveniencia del político, práctica que fue criticada por Sócrates por inmoral. Fíjense que es muy común hablar y en forma de chiste que los políticos hasta prometen un puente donde no hay un río. Ahí es donde uno se da cuenta, ¿no?, del discurso retórico de los sofistas en cuanto al relativismo de la moral. Por eso era que Sócrates no estaba muy de acuerdo con esta posición de los sofistas. Para la próxima clase, teniendo en cuenta la importancia que tiene dentro de los sofistas Sócrates, vamos a centrarnos no solamente en Sócrates, sino en Platón y Aristóteles, que tienen una importancia dentro de la historia, no solamente de la filosofía, sino en otros saberes, porque ellos tuvieron el conocimiento de una manera por encima de lo normal. Eran seres excepcionales en el campo de la inteligencia, tanto así que todavía se oyen los ecos de su enseñanza a lo largo de los tiempos. Por eso la importancia que a estos tres, Sócrates, su discípulo Platón y Aristóteles, los estudiemos de una manera independiente, que es lo que vamos a hacer en la próxima semana cuando regresemos nuevamente a nuestras clases.